La embajadora Elena Vázquez se paró en la ventana de su pequeña oficina y observó a los 3 hijos de Tronax Prime hundirse bajo el horizonte. El cielo se volvió morado y dorado, colores que no existían en la Tierra. Después de 3 años en este mundo, todavía encontraba hermosos los atardeceres. Todavía encontraba en ellos la esperanza de que su oficina fuera sencilla. Un escritorio de madera local, una silla un poco más grande para las proporciones humanas, una fotografía de su hija Maya con uniforme naval, sonriendo con orgullo el día de la graduación. Elena tocaba suavemente el marco todas las mañanas. Le recordó por qué estaba allí, tan lejos de casa. El Imperio Boranti gobernó la galaxia durante 12.000 años. Conquistaron cientos de especies. Construyeron monumentos que se extendían a lo largo de lunas enteras. Tenían barcos que podían convertir mundos en cenizas. Y miraron a la humanidad de la misma manera que un gigante miraría a una hormiga arrastrándose por el suelo. La humanidad logró viajar más rápido que la luz hace apenas 60 años. En términos galácticos, eran recién nacidos. Los Boranti los encontraban divertidos en el mejor de los casos e irritantes en el peor. La mayor parte de la corte imperial no se molestó en aprender la diferencia entre los humanos y las docenas de otras especies jóvenes que habían descubierto recientemente los viajes espaciales. El trabajo de Elena era cambiar eso. Una conversación a la vez. Un apretón de manos a la vez. Un pequeño negocio a la vez era un trabajo lento. Trabajo frustrante. Pero Elena lo creía con todo su corazón. Creía que la paciencia y el respeto podían salvar cualquier división. Creía que incluso el imperio más orgulloso podría aprender a ver a la humanidad como socios. En lugar de insectos, esta noche se reunió con el ministro de Comercio, Borat. Era un oficial de nivel medio, sin importancia para los estándares Boranti. Pero mostró interés en la tecnología agrícola humana. Fue una pequeña apertura. Elena tenía la intención de seguir adelante. Recogió sus documentos y salió al pasillo. Su equipo de seguridad formado por jóvenes marines llamados Thompson y Rivera la acompañaron. Eran uniformes formales más que equipo de combate. Elena insistió en ello. Quería proyectar paz, no amenaza. El complejo administrativo imperial era enorme. Los techos tenían 50 metros de altura y estaban diseñados según las proporciones de Boranti. Los propios Boranti medían casi 3 metros de altura, con antebrazos y piel que cambiaban de color según sus emociones. Cuando estaban tranquilos, parecían plateados. Cuando estaban enojados, se pusieron de un rojo intenso. Elena aprendió a leer estos colores como un lenguaje. Pasó junto a grupos de oficiales Boranti que apenas la miraban. Algunos se burlaron abiertamente. Uno de ellos hizo un gesto que sabía que era profundamente ofensivo. Ella fingió no darse cuenta. Ella había soportado cosas peores. La misión importaba más que su orgullo. El ministro de Comercio, Borat, esperaba en una sala de conferencias. Era viejo según los estándares Boranti. Su piel era de un gris descolorido que hablaba de siglos de vida. Pero sus ojos eran penetrantes y curiosos. Embajadora Vázquez, dijo, usando su nombre correctamente. La mayoría de los Boranti no se inmutaron. Gracias por reunirse conmigo. El honor es mío, ministro. Elena hizo una reverencia al estilo Boranti. Su mano derecha presionó contra su pecho. Traje los datos agrícolas que solicitaste. Hablaron durante 2 horas. Borat hizo preguntas inteligentes sobre las técnicas agrícolas verticales de la Tierra. Elena explicó cómo la humanidad aprendió a alimentar a 10.000 millones de personas en un planeta. Con tierras cultivables limitadas, el ministro parecía genuinamente interesado. Los de tu especie son ingeniosos, dijo Borat al final. Admito que no esperaba esto cuando escuché por primera vez sobre los humanos. Elena sonrió. Aprendemos a aprovechar al máximo lo que tenemos. Quizás haya más que discutir. Me pondré en contacto contigo usted la próxima semana. No fue un acuerdo comercial. Ni siquiera fue una promesa. Pero fue un progreso. Elena sintió la calidez de una pequeña victoria mientras caminaba de regreso a su oficina. Ella nunca llegó allí. Los soldados salieron de los pasillos laterales.
20 de ellos, vestidos con la armadura negra de la Fuerza de Seguridad Imperial. Se movían con la precisión de los cazadores acorralando a sus presas. Thompson y Rivera agarraron sus armas. Elena los detuvo con la mano levantada. «Aléjate», dijo con calma. «Somos diplomáticos. Tenemos inmunidad». Un oficial Boranti dio un paso adelante. Su piel estaba profundamente roja. Elena lo reconoció por el informe de inteligencia. Alto comandante Sorbax, jefe de las Fuerzas de Seguridad Imperial y asesor cercano del emperador Malvausix. La embajadora Elena Vázquez, afirmó Sorbax. Su voz era fría y monótona. Está detenido por espionaje contra el Imperio Boranti. Elena mantuvo la voz firme. Debe haber algún error. Alto comandante, no participé en espionaje. Mi misión aquí es puramente diplomática. Tenemos pruebas, señaló Sorbax, y un soldado mostró una tableta de datos. Comunicaciones entre su oficina y la inteligencia militar humana. Informes detallados sobre los movimientos de la flota imperial. Especificaciones técnicas robadas. El propietario reconoció la táctica inmediatamente. Pruebas fabricadas. Lo había visto utilizado contra otras especies que habían perdido el favor imperial. Pero nunca imaginó que sería usado contra la humanidad. Esta evidencia es falsa, dijo. Exijo hablar con mi gobierno. Exijo una audiencia adecuada. La boca de Sorbax se torció en algo que no era del todo una sonrisa. Tendrá su audiencia, embajador. El propio emperador presidirá. Le quitaron las armas. Se llevaron su comunicador. Le ataron las manos con restricciones de energía que le quemaron la piel. Thompson y Rivera fueron retenidos a punta de pistola. Obligado a observar cómo los soldados se llevaban a rastras a su embajador. Ponte en contacto con la tierra. Elena los llamó mientras la arrastraban por el pasillo. Cuéntales lo que pasó. Dile a la mía que la amo. El juicio tuvo lugar en la Plaza Imperial y se retransmitió a todo el imperio. Elena estaba en una plataforma frente a miles de ciudadanos de Veranti. Por encima de ella, el emperador Malvaus IX observaba desde su trono flotante. El emperador era anciano. Su piel se había vuelto de un blanco puro. Un signo de extrema edad entre los Veranti. Gobernó durante 800 años. Ha aplastado rebeliones y conquistado sistemas estelares, y ha visto desaparecer especies enteras hasta extinguirse. La humanidad no era nada para él. Una nota a pie de página en su reinado interminable. Un fiscal presentó las pruebas fabricadas. A Elena no se le permitió hablar en su propia defensa. No se le permitió llamar a testigos. No se le permitió ponerse en contacto con su gobierno. El juicio duró minutos. Preguntó Elena mientras el emperador declaraba, su voz resonando por toda la plaza. Se le declara culpable de espionaje contra el Imperio Veranti. La sentencia es la muerte. Se llevará a cabo de inmediato. Elena miró al emperador. Ella no suplicó. Ella no suplicó. Ella se puso de pie y lo miró a los ojos con ojos firmes. Vine aquí en paz, dijo. Su voz era tranquila, casi suave. Vine aquí para construir puentes entre nuestra gente. Lo que hagas hoy no será olvidado. Malvaus se rió. El sonido fue áspero y desdeñoso. Los de tu especie lo olvidarán dentro de una generación. Humano. Sois insectos. Sus recuerdos son cortos y sus vidas son más cortas. Le dieron una transmisión final. Una pequeña misericordia, la llamaron. Una oportunidad para decir adiós. Elena miró a la cámara y lo vio en su mente. El rostro de su hija Maya, dijo. Lo siento, no volveré a casa. Quiero que sepas que no me arrepiento de nada. Creí en la paz. Todavía creo eso. No dejes que lo que me pase cambie quién eres. Sé fuerte, sé amable. Sé mejor que el odio que me alejó de ti. Yo tu amo. Siempre te he amado. Siempre te querré. La transmisión ha terminado. La ejecutaron en la plaza. Ante miles de vitoreadores Barantí, el emperador observaba con fría satisfacción.
El alto comandante Sorbax estaba a su lado, su piel plateada por el triunfo. La humanidad recibió la noticia 6 horas después. Durante 3 días la galaxia esperó. Los Baranti esperaban ira. Esperaban amenazas. Esperaban que llegara una pequeña flota humana, a la que aplastarían como ejemplo para otras especies jóvenes. Instead, humanity was silent. Todas las naves humanas en el espacio de Baranti dieron vuelta y partieron en 72 horas. Se abandonaron los acuerdos comerciales. Canales de comunicación cerrados. Se vaciaron las embajadas. Sin amenazas. Sin exigencias. Sin habla. El emperador Maltoy se dirigió divertido a su corte. Huyen como presas, declaró. Como predije, las especies jóvenes no tienen estómago para la confrontación. Dentro de un año enviarán nuevos embajadores pidiendo perdón. Nos aseguraremos de que se arrastren correctamente. El tribunal se rió. Y Commander Sorbax was praised for his handling of the human problem. Se dieron ascensos. Se realizaron celebraciones. El imperio Baranti continuó como de costumbre. Confiando. Poderoso. Seguro de su dominio, en lo profundo del centro de mando militar de la Tierra, se desarrolló una escena diferente. El almirante Chen Wei estaba ante una pared de pantallas que mostraban las posiciones de la flota en 12 sistemas estelares. Eran naves que la galaxia no sabía que existían. Construidos en astilleros secretos, escondidos en campos de asteroides y lunas gigantes gaseosas, tripulados por hombres y mujeres que se entrenaron durante años para una guerra que esperaban que nunca ocurriera. El historial de servicio del embajador Vázquez apareció en una pantalla junto a ella. 20 años de servicio diplomático. Elogios por la valentía. Cartas de agradecimiento de 3 presidentes diferentes. Una fotografía de ella en la graduación de Maya, ambas sonriendo. El almirante Chen estudió la fotografía durante un largo momento. Leonor Vázquez creía en la paz. She gave her life for this belief. Empiece a memorizar el protocolo, dijo el almirante Chen con calma. A su alrededor, los oficiales se dirigieron a sus puestos. Comunicaciones cifradas. Pedidos de flota distribuida. Una máquina que llevaba décadas preparándose empezó a girar. Querían nuestra atención. La almirante continuó, su voz dura y fría. Ahora lo han hecho. La embajadora Vázquez merecía algo mejor de lo que le dio esta galaxia. No podemos hacerle justicia, pero podemos darle una respuesta. Se giró para mirar a su equipo. OV. Pasaron 6 meses como agua que corre entre los dedos abiertos. The Boranti Empire expanded into the territory as humanity abandoned it. Las estaciones comerciales que alguna vez enarbolaron la bandera de la Tierra ahora enarbolaban el sello imperial. Las operaciones mineras construidas por humanos fueron confiscadas y redistribuidas a corporaciones leales a Boranti. El mensaje fue claro para todos los que miraban. La humanidad huyó y los fuertes reclamaron lo que los débiles dejaron atrás. El emperador Malvo es el 9º en dirigirse al Consejo Galáctico con voz triunfante. Que esto sea una lección para todas las especies jóvenes, declaró. El imperio Boranti no tolera la falta de respeto. Aquellos que nos desafíen serán aplastados. A aquellos que se presenten se les permitirá servir. Las otras especies escucharon atentamente. Los Creteni, cuyo mundo natal fue conquistado hace 3 siglos, mantuvieron la cabeza gacha. The Morrit Collective, who paid tribute to the Empire every year, murmured agreement. Las 12 especies menores que existían a gusto del imperio no decían absolutamente nada. Solo el embajador Boranti, una criatura antigua con demasiados ojos, observó los procedimientos con algo parecido a la duda. Los Boranti tenían una larga memoria. Recordaron otros imperios que celebraron demasiado pronto. Al alto comandante Sorbax le gusta de su promoción. Ahora era el alto regente Sorbax, solo superado por el propio emperador. Demostró su valía eliminando la amenaza humana antes de que pudiera crecer. El emperador recompensó la lealtad y Sorbax fue realmente muy leal. Se mudó a unas dependencias más grandes en el Palacio Imperial. Adquirió sirvientes y consejeros y todos los símbolos del poder. He attended court functions where nobles praised his wisdom.
aceptó sus elogios con falsa modestia. El problema humano ha sido resuelto. La vida continuó normalmente, excepto que comenzaron a suceder cosas extrañas en los bordes del espacio Boranti. Todo empezó con un barco explorador en los confines exteriores. La embarcación estaba realizando una patrulla de rutina cuando simplemente desapareció. No hay señal de socorro ni señal de emergencia. En un momento apareció en los sistemas de seguimiento y al momento siguiente su madre ya no estaba. El mando imperial clasificó el incidente como fallo de equipo. Los barcos eran viejos. Los sistemas se rompieron. The settings happened the moment a sensor station in the Kalmud sector went out. 47 empleados desaparecieron sin dejar rastro. La estación en sí permaneció intacta pero vacía. La comida estaba a medio comer en las mesas. En el alojamiento quedaron objetos personales. Era como si todos simplemente se hubieran levantado y caminado hacia el vacío. Luego desapareció un convoy de suministros que transportaba armas a una guarnición fronteriza. 12 barcos, para 1000 tripulantes. Suficiente potencia de fuego para conquistar un planeta pequeño. Perdido. La inteligencia imperial comenzó a investigar. Enviaron a sus mejores agentes a las regiones afectadas. Los agentes no encontraron nada. Noreki. Sin cadáveres. No hay evidencia de batalla. Solo espacio vacío donde deberían estar los barcos y las estaciones. Los piratas afirmaron los informes oficiales. Fallo mecánico. Errores de navegación. Pero las desapariciones continuaron. Un barco aquí. Una estación allí. Siempre en los bordes. Siempre en lugares donde los tiempos de respuesta eran lentos y los testigos pocos. Una joven oficial de inteligencia llamada subcomandante Ketis notó algo que sus superiores no notaron. Era joven para su puesto, apenas 80 años. Tenía ojos agudos y una mente más aguda. Obtuvo su posición a través de habilidades más que de conexiones, lo que significaba que no tenía amigos poderosos que la protegieran. Ketis extendió un mapa estelar sobre su escritorio y marcó cada desaparición. She added dates and times. Calculó distancias y trayectorias. Buscó patrones que a otros no se les había ocurrido buscar. El patrón estaba ahí. Escondidas en el caos, las desapariciones no fueron aleatorias. Formaron un anillo alrededor del espacio Baranti. Específicamente, formaron un anillo alrededor de la red de alerta temprana que protegía los mundos centrales imperiales. Alguien estaba cegando sistemáticamente al imperio, un sensor a la vez. Ketis llevó sus hallazgos a su superior, el comandante Vitran. Era un viejo soldado de piel plateada y ojos cansados. Escuchó su informe con creciente impaciencia. «Estás sugiriendo», dijo lentamente, «que los humanos son responsables de esto». El patrón encaja. Commander, they withdrew 6 months ago. Tuvieron tiempo de prepararse. Están eliminando nuestra capacidad de detectar amenazas entrantes. Vitran se rió. No fue un sonido suave. Los humanos son cobardes que huyen a la primera señal de conflicto. No tienen barcos para desafiarnos. No tienen la tecnología para evadir nuestros sensores. Son presas escondidas en cualquier agujero por el que se metan. Comandante, la evidencia sugiere que la evidencia no sugiere nada. La piel de Vitran titiló de color naranja de molestia. Estás viendo sombras, subcomandante. The disappearance are coincidence. Piratas y fallos de equipamiento y mala suerte. Nada más, pero si yo tengo razón, tú no tienes razón. Si continúas sembrando el miedo entre las filas, te transferiré al procesamiento de residuos en una colonia minera. ¿Me entienden? Ketis lo entendió perfectamente. Bajó la cabeza y salió de la oficina del comandante. Ella no dejó de investigar. Simplemente dejó de contarle a nadie lo que descubrió tan lejos del espacio Baranti. En una región de estrellas muertas que ningún mapa imperial se había molestado en trazar, la teniente comandante Maya Vázquez revisó los objetivos de su misión. Ella comandaba una unidad de operaciones especiales llamada Shadow 7. 12 operadores, todos voluntarios, todos perdieron a alguien en el asalto de Baranti. Su segundo al mando, el sargento de primera clase Rodríguez,
Vio la nave colonial de su hermano destruida por barcos aduaneros imperiales. Al transportar carga no autorizada, el piloto, el teniente Park, sobrevivió a la destrucción de una estación de investigación humana. Desde que los Varanti declararon cerrar su frontera, cada miembro de Shadow 7 tenía una historia. Cada historia terminó en pérdida. La historia de Maya se transmitió por toda la galaxia. La ejecución de su madre se repitió una y otra vez durante semanas. Una advertencia para otras especies que podrían desafiar la autoridad imperial. Maya vio la grabación una vez. Ella nunca volvería a verlo. Objetivo adquirido, anunció Park desde el asiento del piloto. Estación de retransmisión de sensores Kalmut 7, tripulación mínima, defensas estándar. Maya estudió la pantalla táctica. La estación flotaba en el espacio como una flor de metal. Sus sensores apuntaban hacia afuera, hacia el vacío. La estación formaba parte de la red de alerta temprana. Cuando muriera, el Imperio perdería otro par de ojos. Enfoque estándar, ordenó Maya. No hay supervivientes que puedan informar de nuestras capacidades. Pero tampoco hay muertes innecesarias. Somos soldados, no asesinos. Rodríguez asintió. Se entienden las reglas de enfrentamiento. ¿Comandante? La nave era pequeña y rápida y estaba construida con tecnología que los Varanti no sabían que existía. Los ingenieros humanos han pasado décadas desarrollando sistemas sigilosos. Podría atravesar sensores imperiales como fantasmas a través de las paredes. Los Varanti creían que los humanos eran primitivos porque les permitían creerlo. El acercamiento duró 3 horas. Flotaron con una potencia mínima, utilizando la gravedad de las lunas cercanas para enmascarar su trayectoria. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, se lanzaron. El ataque duró minutos. Maya lideró la brecha personalmente. Se movía entre los carreteros de la estación con fría eficiencia. Su rifle zumba en sus manos. Los guardias Varanti cayeron antes de que pudieran dar la alarma. Los técnicos se rindieron cuando vieron a los soldados humanos emerger de unas sombras imposibles. Estación asegurada, informó Rodríguez. 18 prisioneros. No hay víctimas de nuestro lado. Maya se paró ante la tripulación capturada. La miraron aterrorizados. Les dijeron que los humanos eran débiles y cobardes. Les dijeron que los humanos nunca se atreverían a desafiar al Imperio. Será transportado a un centro de detención. Maya les dijo. Serás tratado de acuerdo con las leyes de la guerra. Cuando este conflicto termine, serás devuelto a tu pueblo. Un joven entrenador, Varanti, habló con voz temblorosa. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Maya pensó en su madre parada en la plaza imperial. Pensó en el juicio de 4 minutos y en la transmisión que terminó porque alguien tiene que enseñarle a su imperio que las acciones tienen consecuencias, dijo. Y nosotros somos los profesores. Evacuaron a los prisioneros y destruyeron la estación. Otro vacío en la red de sensores. Otro dio un paso hacia el ajuste de cuentas que se avecinaba. En todo el espacio de Varanti se estaban llevando a cabo decenas de operaciones similares. Los equipos de fuerzas especiales humanas atacaron objetivos que el Imperio no sabía que eran vulnerables. Capturaron inteligencia. Destruyeron infraestructura. Trazaron todas las posiciones ciones de la flota e instalaciones militares. De Varanti Show a Random Misfortune. Los humanos estaban construyendo una imagen de exactamente cómo poner de rodillas al Imperio. En Tronax Prime, el subcomandante Ketus continuó su investigación secreta. Recopiló datos de fuentes confidenciales. Entrevistó a supervivientes de ataques que oficialmente fueron etiquetados como accidentes. Construyó una carpeta que cada día se hacía más gruesa. El patrón era ahora innegable. Las desapariciones se estaban acelerando. La red de alerta temprana está siendo desmantelada sistemáticamente. Y cada brecha que apareció apuntaba hacia adentro, hacia el cuerpo imperial. Ketus solicitó una reunión con el propio alto regente Sorbax. Se necesitaron semanas para lograr el alcance. Cuando finalmente estuvo frente a él, presentó su evidencia con la tranquila precisión de alguien que sabía que tenía razón. Sorbax escuchó con creciente irritación. Su piel cambió a tonos de naranja y rojo.
Me estás diciendo, dijo cuando terminó, que los humanos que derrotamos hace 6 meses están librando una guerra secreta contra nosotros, que tienen tecnología que no podemos detectar, que están preparando un ataque que no podemos predecir. Sí, alto regente, la evidencia es clara. Sorbax se puso de pie. Etauerdoberger. Sus antebrazos cruzaron un ajustador de desprecio. La evidencia demuestra que es usted un cobarde y un tonto, subcomandante. Los humanos no somos nada. Siempre fueron nada. Siempre serán nada. Y si se extiende este miedo más allá de esta sala, un ataque a la riqueza comenzará exactamente en medio de la noche, según lo medido por el horario de máxima audiencia de Tronach. El almirante Chen Wei eligió el momento deliberadamente. La medianoche era un concepto humano, pero tenía peso en todas las culturas, el final de un día y el comienzo de otro. En el momento en que la oscuridad fuera más profunda y la luz pareciera más lejana, para el Imperio Barantí, ambos serían puntos en 17 sistemas estelares simultáneamente. Flotas humanas surgieron de posiciones ocultas. Aparecieron en los sensores de Barantí como fantasmas que se volvían sólidos y se materializaban en lugares donde ninguna nave debería poder esconderse. El elemento sorpresa fue total. La red de alerta temprana que debería haber avisado con horas de antelación fue destruida pieza por pieza, durante 6 meses de paciente trabajo. El almirante de flota Korat, comandante de la Tercera Armada Imperial, fue el primero en morir. Su buque insignia, el Dominio Eterno, fue alcanzado por armas que atravesaron los escudos como si no estuvieran allí. El reactor de la nave entró en estado crítico en cuestión de segundos. Korat tuvo tiempo de transmitir una palabra antes de que la explosión lo consumiera: imposible, pero no imposible. Fue simplemente inesperado. Los Barantí creían que sus escudos eran impenetrables. Creían que todos sus sensores estaban viendo. Creían que ninguna especie joven podría desafiar sus 12.000 años de supremacía militar. Se equivocaron en todo esto, ya que las naves humanas se movían por el espacio con una gracia imposible. Sus impulsos permitieron maniobras que las computadoras tácticas de Barantí no podían predecir. Atacaron y desaparecieron, reaparecieron en diferentes posiciones, atacaron nuevamente. La flota imperial, diseñada para aplastar a los enemigos mediante una potencia de fuego abrumadora, se encontró luchando a la sombra del buque insignia del almirante Chen, los Elnavadgas, que lideraron el ataque contra el propio Tronax Prime. The ship was named in honor of the fallen ambassador and fought with a fury that made the silent determination of its namesake. Las tripulaciones humanas se ofrecieron como voluntarias para esta misión sabiendo que muchos no regresarían. They fought anyway because some things matter more than survival. La comandante Maya Vázquez observó la batalla desde el puente de su portaaviones de asalto. Shadow 7 completó su misión y ahora Maya tenía un nuevo rol. Ella se ordenó a las fuerzas de la Marina que aterrizaran en Tronax Prime. Una vez que las defensas orbitales caigan, la plataforma orbital 7 caerá, informó su oficial táctico. El andén 8 está bajo intenso fuego. Elementos de la flota enemiga intentaron reagruparse en las coordenadas, el informe fue detenido, mientras que otro grupo de batalla Barantí se disolvió bajo el fuego de armas humanas. Los cañones principales de los Elnavadgas hablaron, y un crucero que había servido al Imperio durante 300 años se convirtió en una creciente nube de restos. Maya no sintió alegría por la destrucción. No sintió ningún triunfo ante la muerte. Solo sentía el frío peso de la necesidad. Esto tenía que suceder. El Imperio Barantí hizo esto necesario cuando asesinaron a su madre en una plaza, por un crimen que ella no cometió. En la plenitud de Tronac, el alto regente Sorbax coordinó la defensa de la sala de guerra imperial. Su piel se puso completamente roja de rabia, más brillante de lo que nadie la había visto jamás. Gritó órdenes a los subordinados que ya estaban haciendo todo lo que podían. ¿Cómo llegaron tan cerca? ¿Cómo violaron nuestros sensores? Quiero respuestas. Nadie tenía respuestas. Las respuestas fueron proporcionadas hace meses por el subcomandante Ketis y fueron ignoradas. Sorbax puso todo en defensa. Se han activado flotas de reserva. Se pusieron en servicio buques civiles. Las baterías de defensa planetaria disparaban continuamente y sus rayos cruzaban el cielo como dioses enojados. No bastaba con que la flota humana fuera mayor de lo imaginado.
Los informes de inteligencia estimaron la fuerza naval total de la Tierra en 20.000 barcos. La realidad era 10 veces esa cifra. Barcos construidos en astilleros escondidos en una docena de colonias secretas. Tecnología desarrollada en estaciones de investigación que los Varanti nunca supieron que existía. La humanidad se había estado preparando para esta guerra desde el día en que se encontró por primera vez con él. Imperio Varanti. Habían visto la crueldad. Habían visto la arrogancia. Sabían, con la certeza de que una presa reconoce a un depredador, que el conflicto era inevitable. El embajador Vázquez esperaba evitarlo. Murió en el intento. Ahora su hija estaba terminando lo que no podía. La batalla duró 47 horas. Los Varanti lucharon contra la desesperación de aquellos que nunca habían probado la derrota. Destruyeron barcos humanos. Mataron tripulaciones humanas. Cada victoria que reclamaron le costó al imperio barcos que no pudo reemplazar. Por cada nave humana que caía, ardían 10 naves Varanti. El subcomandante Ketis experimentó la batalla desde una estación de monitoreo en el planeta Southern Hemisferio. Observó el cielo llenarse de fuego y sintió algo extraño en su pecho. Podría haber sido miedo. Puede que haya sido una reivindicación. Ella les había advertido. Ella les mostró las pruebas. Se rieron de ella y amenazaron su carrera. Ahora las pruebas se estaban abriendo paso entre la flota imperial. Su puesto cayó al segundo día. Los marines humanos traspasaron las defensas exteriores al amanecer. Ketis escuchó los informes de combates en los pasillos, cada actualización acercaba al enemigo. Reunió sus archivos personales y se preparó para la muerte. La puerta de su oficina explotó hacia adentro. Ketis levantó su arma, pero no era una oficial de combate. Le temblaban demasiado las manos para apuntar correctamente. Entró un soldado humano. Era alto para su especie, de piel oscura y ojos cansados. Llevaba una armadura marcada por peleas recientes. Su rifle apuntaba a su pecho. «Suelta el arma», dijo con acento Varanti, «basta ya». Ketis dejó caer el arma. No tenía sentido morir por nada. El soldado apartó el arma de una patada y le hizo una señal a su equipo. Otros humanos entraron, asegurando la habitación. Fueron eficientes y profesionales. No le dispararon. «Eres prisionera de guerra», le dijo el soldado. «Serás tratado de acuerdo con las leyes de la guerra. No sufrirás ningún daño si cooperas». Ketisol. Hola para él. «Esperaba que me mataras». «¿Por qué?» «Porque matamos a su embajador. Porque llevamos décadas matando a tu gente. Porque eso es lo que hacen los ganadores». El soldado la estudió durante un largo momento. Algo brilló en sus ojos que ella no pudo identificar. «No somos tu imperio». Finalmente dijo, «Nosotros no asesinamos a los prisioneros». Le ofreció un recipiente con agua. Fue un gesto sencillo, casi absurdo en el contexto de la batalla. Ketis lo tomó con manos temblorosas. «¿Qué pasa ahora?». Ella preguntó, «Ahora hemos ganado esta guerra. Y luego descubrimos lo que viene después». En todo el planeta ocurrieron escenas similares. Las fuerzas humanas capturaron las instalaciones y aceptaron la rendición. Establecieron hospitales de campaña que trataron a los heridos de Varanti junto con los suyos propios. Distribuyeron alimentos y agua a la población civil que esperaba la masacre. La matanza no se produjo con palabras difundidas entre los defensores Varanti. Los humanos no eran carniceros. Los humanos no eran monstruos. Mataban cuando era necesario, pero no mataban por placer ni por venganza. Los soldados que se rindieron fueron tratados con dignidad, pero esto resultaba confuso. A su manera, daba miedo. Los Varanti entendían la crueldad. No alcanzaron el punto de la misericordia al tercer día. Las defensas orbitales del primo de Trunak quedaron reducidas a escombros. La flota humana controlaba el espacio sobre la capital imperial. Las fuerzas terrestres controlaban las principales ciudades. La guerra, en cualquier sentido práctico, ha terminado. Pero el emperador Malvois IX se negó a rendirse. Se había retirado al Palacio Imperial, una fortaleza que existía desde hacía 10.000 años.
Sus paredes estaban hechas de materiales que podían resistir el bombardeo orbital. Sus escudos nunca fueron rotos. Sus defensas fueron diseñadas por las mentes militares más brillantes de 50 generaciones. El emperador estaba sentado en su trono, rodeado de sus guardias más leales. Su piel se volvió completamente blanca por la edad y la furia. Él no se rendiría. No se inclinaría. Moriría como vivió, supremo e intacto. Survex estaba a su lado, todavía rojo de ira. Podemos defender el palacio, insistió. No pueden atravesar nuestros escudos. Simplemente tenemos que esperar. Espere a que lleguen flotas de socorro de las colonias exteriores. Espera a nuestros aliados también. ¿Qué aliados? Preguntó Malvois con calma. ¿Qué flotas de socorro? Las colonias exteriores se rindieron. Nuestros aliados nos han abandonado. Los Creteni están de celebración en las calles de su mundo natal. Entonces morimos peleando. Morimos como guerreros Varanti. Malvois se rió. Fue un sonido hueco, desprovisto del desprecio que había mostrado hace 6 meses. Sí, morimos. Pero primero quiero entender algo. Activó un canal de comunicación. Se conectó con el buque insignia humano. El rostro del almirante Chen Wei apareció en la pantalla. Parecía cansada. Los círculos oscuros bajo sus ojos indicaban días sin dormir. Pero su mirada era firme y fría. Emperador Malvois, dijo. Me pregunto cuándo llamaría, almirante Chen. Te felicito por tu victoria. Es algo sin precedentes en nuestra historia. No quiero tus felicitaciones. Quiero tu rendición. Malvois se inclinó hacia adelante en su trono. Primero dime cómo. ¿Cómo escondiste esta flota? ¿Cómo desarrollaste estas armas? ¿Cómo engañaste tan completamente a nuestra inteligencia? Chen consideró la pregunta. Nos escondimos porque no te molestaste en mirar. Desarrollamos armas porque sabíamos, desde el día que lo conocimos, que eventualmente las necesitaríamos. Engañamos a vuestra inteligencia porque vuestra inteligencia asumió que éramos insectos. Y no vale la pena observar los insectos de cerca. Nos dejaste creer que eras débil. Éramos débiles. Hace 60 años, no podríamos haber luchado contra ti. Así que fingimos ser más débiles de lo que éramos, nos preparamos y esperamos. El embajador Vázquez esperaba que nunca necesitaríamos lo que construimos. Esperaba que hubiera paz. El almirante Chen Wei aterrizó en Tronax Prime 3 días después de la caída de las defensas orbitales. Llegó con una pequeña delegación, 50 infantes de marina con uniformes formales, un puñado de personal diplomático que había trabajado con el embajador Vázquez y la teniente comandante Maya Vázquez, quien había solicitado permiso para ser parte del grupo de desembarco. Chen dudó antes de fundamentar esta petición. Maya tenía todos los motivos para querer venganza. Su madre fue asesinada entre aplausos y no muy lejos de donde aterrizarían. Permitirle caminar por esas calles parecía invitar al desastre. Pero Maya la miró con ojos firmes. Necesito ver, había dicho. Necesito quedarme donde ella estaba. De lo contrario, me perseguirá para siempre, así que Chen estuvo de acuerdo. Y ahora descendieron juntos a través de la atmósfera. El barco pasó por ciudades que fueron conquistadas sin destrucción. Las fuerzas humanas controlaron los principales centros de población pero evitaron las víctimas civiles siempre que fue posible. Los Voranti observaron su descenso desde ventanas y calles. Millones de ojos siguieron a la nave humana mientras se acercaba al Palacio Imperial. Muchos esperaban que llegara la muerte. Durante generaciones se les dijo que los humanos eran salvajes primitivos. ¿Quién mataría a alguien al que derrotaran? El barco aterrizó en el patio del palacio. Chen salió primero, seguida por su delegación. Los guardias del palacio Voranti los observaron con las armas bajas, pero no se rindieron. Una pieza frágil sostenida por el agotamiento mutuo. El emperador Malvois esperaba en la entrada del palacio. Estaba vestido con una túnica formal, la tela blanca hacía juego con su piel antigua. Parecía más pequeño que en las retransmisiones, mayor, más cansado. A su lado estaba el alto regente Sorbax.
Su piel ahora era plateada, cuidadosamente controlada, pero sus ojos ardían con un odio que ninguna disciplina podía ocultar. Almirante Chen, dijo Malvois, bienvenido al primero de Tronac, el emperador Malvois. Chen no se inclinó. Tenemos mucho que discutir. Caminaron por pasillos diseñados para visitantes humildes. Los techos se extendían hacia la oscuridad de arriba. Estatuas de emperadores pasados se alineaban en las paredes, cada una de ellas más grande que la vida misma. El mensaje fue claro. Los Boranti eran grandes y todos los demás eran pequeños. Los humanos pasaron sin levantar la vista. Entraron en una sala de conferencias donde se negociarían las condiciones de la rendición. Chen se sentó en un extremo de la mesa. Malvois se sentó al otro lado. Sus bastones se dispusieron a los lados. Maya estaba al fondo de la habitación. Observó a Sorbax con ojos que no revelaban nada. Antes de comenzar, dijo Chen, quiero dejar una cosa clara. No vinimos aquí para destruir tu imperio. No vinimos aquí para esclavizar a tu pueblo. Vinimos aquí para transmitir un mensaje y garantizar que ese mensaje nunca se olvide. Malvois inclinó la cabeza. ¿Y qué mensaje es este? Esta humanidad no debe tomarse a la ligera. Que nuestros diplomáticos no sean asesinados por teatro político. Que nuestras intenciones pacíficas no son debilidad, sino elección. Chen se inclinó hacia adelante. El embajador Vázquez creía en la construcción de puentes entre nuestro pueblo. Ella murió por esa creencia. Estamos aquí para honrar su memoria creando algo que evite que su muerte vuelva a ocurrir. ¿Quieres castigarnos? Queremos cambiarte. El castigo es una pequeña parte de eso. Las negociaciones duraron 12 días. Fuera del palacio, las fuerzas humanas establecieron el orden sin crueldad. Establecieron puestos de socorro que distribuyeron alimentos a los civiles. Los equipos médicos trataron a cualquier persona que necesitara atención, independientemente de su especie. Los ingenieros comenzaron a restablecer el suministro eléctrico en los distritos que resultaron dañados en los combates. La población Boranti observaba. Confundida. Estaban preparados para la masacre. Estaban preparados para la esclavitud. No estaban preparados para recibir soldados que compartían sus raciones con los niños hambrientos. Las palabras se extendieron por todo el planeta y luego por todo el imperio. Los humanos no eran carniceros. Los humanos no masacraron a los derrotados. Fueron duros con los soldados que resistieron, pero amables con los que se rindieron. Mataban cuando era necesario, pero no parecían disfrutar de ello. El subcomandante Ketis fue puesto en libertad al 5.º día. Sus captores humanos la trataron bien. Le dieron comida y agua y atención médica por una herida leve. Le hicieron preguntas sobre la disposición de las fuerzas Boranti y ella respondió honestamente, sin ver ningún sentido en engañar. Tras su liberación, se le dio una opción. Podría regresar a sus habitaciones y esperar a que concluyan las negociaciones, o podría ayudar a las fuerzas de ocupación humana a establecer contacto con los civiles Boranti. Ella eligió ayudar. No estaba segura de por qué, tal vez porque los humanos le habían mostrado algo que no esperaba. Tal vez porque quería entender a estas extrañas criaturas que conquistaban con una mano y sanaban con la otra. Trabajó junto a soldados humanos más jóvenes que sus nietos. Lucharon con el idioma Boranti. Cometieron errores culturales que habrían sido un insulto en otras circunstancias, pero lo intentaron. Escucharon mientras ella los corregía. Una noche le agradecieron su ayuda. Un capitán humano llamado Torres se sentó con ella durante su pausa para comer. Era joven y serio, con las manos entumecidas por el trabajo manual. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo. Ketis asintió. Cuando tu imperio conquistó otras especies, ¿qué pasó con ellas? Ketis consideró la pregunta detenidamente. A los que se sometieron se les permitió servir. Los que resistieron fueron destruidos. Sus mundos han sido reclamados. Su pueblo estaba disperso. Ella hizo una pausa. Los Creteni alguna vez fueron un pueblo orgulloso. Ahora son sirvientes en nuestros hogares. Torres asintió lentamente. ¿Y crees que así deberían ser las cosas? ¿El fuerte manda, el débil sirve? Ya me lo imaginaba. Es lo que me enseñaron.
Es lo que todo Boranti aprende desde que nace. Ketis miró a los soldados humanos que compartían comida con los civiles Boranti cercanos. Pero eres fuerte. Nos has derrotado por completo. Y no nos haces servir. No. ¿Por qué? Torres lo pensó. Porque mi abuela me dijo algo cuando yo era joven. Dijo que el poder es una herramienta, no un propósito. Usas el poder para construir cosas, no para romperlas. Y si todo lo que haces con el poder es herir a personas más débiles que tú, entonces no eres fuerte. Eres solo un matón. Ketis le dio vueltas mentalmente. Tu abuela era sabia. Ella era maestra de 3er grado. Nunca ganó nada excepto los corazones de sus alumnos. Torres sonrió con tristeza. Ella murió el año pasado. Me gusta pensar que estaría orgullosa de cómo estamos manejando esto en Palacio. Las negociaciones continuaron. Chen exigió justicia para el embajador Vázquez. Exigió un juicio a los responsables del asesinato. Exigió reformas al gobierno imperial que evitarían crímenes similares en el futuro. Exigió reparaciones por la especie que oprimieron los Boranti. Malvois resistió donde pudo. Abogó por la indulgencia. Trató de proteger a sus aliados más cercanos. Luchó por preservar lo que quedaba de su poder. Pero no estaba negociando con la fuerza. Sus flotas fueron destruidas. Sus ejércitos fueron derrotados. Sus aliados lo abandonaron. Podía discutir, pero no podía negarse. Zervax observó las negociaciones con creciente desesperación. Entendió lo que estaba pasando. Los humanos no solo estaban derrotando al imperio. Estaban cambiando eso. Estaban forzando reformas que debilitarían la estructura de poder. Pasó toda su vida escalando. Y él fue quien empezó todo. Ordenó la ejecución del embajador Vázquez. Había inventado la evidencia. Convenció al emperador y que matar a un diplomático humano demostraría fuerza. Ahora esa decisión estaba destruyendo todo lo que había construido. Al 10º día, Maya Vázquez solicitó autorización para abandonar temporalmente las negociaciones. Chen se lo concedió con una advertencia. Ten cuidado y recuerda quién eres. Maya caminó por las calles de la capital con 2 marines como escolta. Dibujó escaleras de civiles Boranti que vieron su imagen en las noticias. La hija del embajador asesinado. El soldado que dirigió los equipos de asalto que derribaron las defensas del imperio. Encontró la plaza imperial sin dificultad. Era un vasto espacio abierto rodeado de edificios gubernamentales. En el centro había una plataforma donde se hacían anuncios públicos. Donde se llevaron a cabo las ejecuciones. Maya caminó hacia la plataforma. Subió las escaleras. Estaba en el mismo lugar que su madre hace 7 meses. La plaza estaba en silencio. Boranti, que había estado de paso, se detuvo para mirar. Los soldados humanos mantuvieron una distancia respetuosa. Maya cerró los ojos. Recordó la última transmisión de su madre. La voz tranquila. Las amables palabras. El amor que no tenía lugar para el odio ni siquiera ante la muerte. Que sea fuerte. Sé amable. Sé mejor que el odio que me alejó de ti. Maya abrió los ojos. Un niño Boranti se acercó a la plataforma. Ella era pequeña. Apenas llega a la cintura de Maya. Su piel estaba azul pálida por la curiosidad. Miró al humano con los ojos muy abiertos. «Eres la hija», dijo el niño. Respecto al humano que mataron, Maya asintió. «¿Vas a matarnos ahora?» Maya miró al niño durante un largo momento. Metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño paquete. Dentro había chocolate. Chocolate real de la Tierra. Precioso y raro en esta parte de la galaxia. Se arrodilló y se lo ofreció al niño. «No», dijo ella. «No voy a matar a nadie». El niño mojó el chocolate con manos temblorosas. Lo probó con atención. Su expresión cambió para admirar la dulzura. Maya se levantó y se fue. Ella no miró hacia atrás. Ella no necesitaba hacerlo. Ella se quedó donde estaba su madre.
Se había enfrentado a la elección que habría tenido que afrontar su madre. Y eligió como habría elegido su madre. Al 12º día concluyeron las negociaciones. El emperador Malvois acordó ser juzgado ante un tribunal galáctico. El alto regente Sorbax enfrentaría cargos separados por su papel en el asesinato del embajador Vázquez. Serían 3 meses desde la caída del Imperio Boranti. La galaxia había cambiado. Las rutas comerciales que estaban controladas por fuerzas imperiales ahora fluían libremente. Las especies que habían vivido bajo el dominio Boranti durante siglos comenzaron a redescubrir sus propias voces. Viejos rencores resurgieron. Se reabrieron viejas heridas. El cuidadoso orden de 12.000 años se estaba desmoronando. Y algo nuevo luchaba por nacer. El juicio del emperador Malvois IX y el alto regente Sorbax tuvo lugar en una estación, orbitando un mundo neutral. El Tribunal Galáctico fue reunido apresuradamente por jueces que representaban a 27 especies. La mayoría de ellos sufrieron bajo el gobierno de Boranti. Ninguno de ellos imaginaba juzgar a un emperador que parecía intocable hace apenas unos meses. El almirante Chen Wei compareció como testigo. Se sentó en la galería y observó los acontecimientos con ojos cansados. La guerra había terminado, pero la paz estaba resultando más difícil que la batalla. La teniente comandante Maya Vázquez se sentó a su lado. Había sido ascendida 3 veces desde el final del conflicto. La hija del embajador asesinado, el soldado que había capturado al responsable de la muerte de su madre sin vengarse. Se había convertido en un símbolo, lo quisiera o no. La fiscalía presentó su caso metódicamente. Evidencia de crímenes de guerra que duran siglos. Documentación de diplomáticos asesinados y civilizaciones destruidas. Testimonio de supervivientes del asalto de Boranti que hablaron de los horrores con los que se sienten cómodos. Y los poderosos optaron por ignorarlo. Se presentó en detalle la ejecución del embajador Vázquez. Las pruebas fabricadas, el juicio de 4 minutos, la emisión final que se retransmitió por todo el imperio a modo de advertencia. La galería observó en silencio. Algunos lloraron, otros quedaron helados de rabia. Maya escuchó sin comprender. Ella había visto la grabación. Ella conocía cada palabra. No necesitaba oír eso otra vez. Malvow está sentado en el palco del acusado con la tranquilidad de quien ha aceptado su destino. Su piel se volvió gris con resignación. No protestó por las acusaciones. No se declaró inocente. Simplemente escuchó y esperó que Dotto Vázquez fueran diferentes. Se enfureció contra sus ataduras. Gritó acusaciones en la sala del tribunal. Los llamó títeres, tontos y traidores al orden natural. Su piel cambió de color tan rápidamente que hubo que llamar a los médicos para asegurarse de que no estuviera sufriendo un derrame cerebral. El juicio duró 3 semanas. Los testigos testificaron sobre atrocidades que fueron enterradas hace generaciones. Se presentaron documentos que revelaban la crueldad calculada de la política imperial. Los Boranti no conquistaron solo por la fuerza. Habían conquistado mediante el terror, mediante la destrucción sistemática de cualquier esperanza de resistencia. La galaxia observó. Billones de seres en miles de mundos siguieron el proceso. Por primera vez desde que se recuerda, las víctimas tuvieron voz. Por primera vez, los poderosos se enfrentaron al juicio. El último día de testimonio, llamaron al almirante Chen a hablar. Caminó hasta el estrado de los testigos con pasos medidos. Los jueces la observaron con expresiones que mezclaban respeto y cautela. Empezó el almirante Chen, el juez principal. Dirigiste las fuerzas humanas que derrotaron al Imperio Boranti. Su flota destruyó 40.000 buques de guerra imperiales. Sus soldados ocuparon la capital imperial. Tenías el poder de hacer lo que quisieras con los derrotados. Sí. ¿Por qué elegiste la moderación? Chen consideró la pregunta. La galería se inclinó hacia adelante, esperando. La embajadora Elna Vázquez creía que la paz era posible. Dijo finalmente Chen. Creía que incluso el imperio más orgulloso podría aprender a ver a los demás como socios en lugar de oraciones. Ella murió por esa creencia. Ella hizo una pausa. Cuando ella murió, la humanidad tuvo una opción.
Podríamos habernos convertido en lo que los Voranti esperaban que fuéramos. Salvajes, monstruos, criaturas impulsadas por la ira y la venganza. Pero no hiciste eso. No. Porque el embajador Vázquez merecía algo más que ser utilizado como excusa para cometer atrocidades. Porque los miles de millones de civiles Voranti que no participaron en su asesinato merecían algo mejor que morir. Por los crímenes de sus líderes. La voz de Chen se endureció ligeramente. Y porque la humanidad tuvo que mostrarle a la galaxia lo que somos. No a través de palabras. A través de acciones. ¿Y qué es la humanidad, almirante? Chen miró directamente al juez a los ojos. Somos una especie capaz de una violencia terrible. Lo demostramos. Pero también somos una especie capaz de elegir la misericordia cuando tenemos el poder de destruir. Esto también lo demostramos. Miró hacia el palco del acusado donde Malvoy estaba sentado mirándola. El Imperio Voranti gobernó mediante el miedo. Creían que fuerza significaba crueldad. Este poder significaba dominación. Queríamos mostrarles otro camino. Los jueces deliberaron durante 3 días. Cuando regresaron, la galería estaba llena. Representantes de especies de toda la galaxia esperaban el veredicto que daría forma al futuro. El alto regente Sorbax fue declarado culpable de crímenes de guerra. Delitos contra seres sintientes. Y el asesinato de la embajadora Eleanor Vázquez. Fue condenado a cadena perpetua en una estación penitenciaria donde pasaría los años que le quedaban. En una pequeña celda, despojada de todo poder y dignidad, el noveno emperador Malvoy fue declarado culpable de permitir y perpetuar una sistema de opresión. Esto causó un sufrimiento inconmensurable. Fue despojado de todos los títulos y autoridad y sentenciado al exilio en un mundo lejano. Donde viviría sus días como ciudadano común y corriente del imperio que una vez gobernó. Ninguno de los dos fue ejecutado. El tribunal consideró penas de muerte. Fueron rechazados ante la insistencia de la delegación humana. El embajador Vázquez se opuso a la pena capital. El almirante Chen argumentó. Creía que incluso los peores criminales merecían la oportunidad de afrontar las consecuencias de sus acciones. Vive con lo que hicieron. Ejecutar a estos hombres los convertiría en mártires. Dejarlos vivir los convierte en ejemplos de justicia y no de venganza. La galaxia aceptó los veredictos con una mezcla de satisfacción y sorpresa. Los Voranti esperaban que mataran a sus líderes. La misericordia mostrada fue casi más inquietante que la crueldad que se habría evitado en los meses siguientes. El nuevo orden tomó forma. El Imperio Voranti fue reformado en la República Voranti. Se redactó una constitución que garantizaba los derechos de todos los ciudadanos. Independientemente de la especie, se celebraron elecciones por primera vez en 12.000 años. La subcomandante Cetes, que advirtió a sus superiores sobre la amenaza humana y fue ignorada, surgió como líder del movimiento reformista. Habló abiertamente sobre sus experiencias con soldados humanos, sobre la misericordia mostrada hacia prisioneros y civiles. Sostuvo que las viejas costumbres conducían a la ruina y que solo el cambio podría evitar catástrofes futuras. Su mensaje encontró oídos receptivos. El joven Voranti, que creció bajo la propaganda imperial, vio la verdad con sus propios ojos. Los soldados humanos compartían comidas con sus hijos. Los médicos humanos sanaron a sus heridos. Los ingenieros humanos ayudaron a reconstruir lo que la guerra destruyó. Las especies conquistadas por los Voranti comenzaron a recuperar su independencia. Los cretenses, que habían sido siervos durante 300 años, establecieron su propio gobierno y comenzaron a reconstruir su cultura. Colectivo Morat dejó de pagar impuestos y reorientó estos recursos hacia su propio desarrollo. Otras especies han observado las acciones de la humanidad y han sacado sus propias conclusiones. Los Voranti, la más antigua de las razas espaciales, han enviado una embajada formal a la Tierra por primera vez en su historia. Decenas de especies más pequeñas pidieron alianza o protección. El almirante Chen, agotado por la guerra y la diplomacia, se retiró silenciosamente. Ella hizo lo que era necesario. Ella no quería los elogios que siguieron. Maya Vázquez recibió una nueva asignación. Se presentó ante el sucesor del almirante Chen en una ceremonia formal transmitida por todo el espacio humano.
El nuevo almirante le presentó una comisión y una responsabilidad que le dolía el corazón. Teniente comandante Maya Vázquez ha sido designada embajadora de la Tierra en la República Boranti. Maya aceptó la orden en nombre de su madre. Llegó a la altura de Tronac en una mañana lluviosa. El barco aterrizó en el mismo patio por donde había caminado 3 meses antes. Buscando el lugar de la muerte de su madre. Ahora ella caminaba esos pasos como diplomática, cargando con el peso de todo lo que su madre creía. La Plaza Imperial pasó a llamarse Plaza Vázquez. En el centro había una estatua tallada en piedra que reflejaba la luz de 3 hijos. Elena Vázquez, con la mano extendida a modo de saludo, el rostro tranquilo y amable. El monumento llevaba una inscripción sencilla. Ella creía en la paz. Que seamos dignos de tu fe en que Maya estuvo ante la estatua por mucho tiempo. La lluvia caía suavemente a su alrededor, limpiando la piedra. Los civiles Boranti pasaban por la plaza en sus actividades diarias. Niños de diferentes especies jugaban bajo la sombra de la estatua. Uno de ellos, un joven Boranti de piel azul. Claro. Se acercó a Maya, ella miró al embajador con ojos curiosos. Eres su hija, dijo la niña. El que me hizo llorar pasta, Maya sonrió. Recordó que, en plena guerra, se arrodilló ante aquel niño y le ofreció dulzura en lugar de venganza. Lo soy, mi madre dice que estás aquí para ayudarnos. ¿Eso es verdad? Maya miró la estatua, el rostro amable de su madre, la mano extendida en saludo que había sido rechazada y castigada con la muerte. Sí, dijo. Por eso estoy aquí. Dio media vuelta y caminó hacia el edificio de la embajada. Había trabajo que hacer, negociaciones que llevar a cabo, relaciones que construir, todo el trabajo lento y paciente en el que su madre había creído y por el que había muerto. Detrás de ella, los niños seguían jugando en Plaza Vázquez, Humanos y Boranti y Cretani juntos.